Eran días enteros sacando ganado de las fincas para traerlas al ferrocarril. Pregunta, ¿y dónde lo llevaban? Nosotros solo teníamos una vaca, teníamos una finca. Tener que carrerear la vaca porque ya venía el tren y tener que tirarnos, mi hermano y yo, a una quebrada, tirar la vaca. Originalmente, cuando eran las locomotoras de vapor, se duraban hasta 6 horas. Era la única estación completamente aislada, no había acceso por carretera. Hay un dicho, más largo que una mía en tren. Se iba y terminaba ahí en Cambalache. Bienvenidos a la segunda entrega del podcast sobre rieles. Continuamos con nuestro amigo Rolando Sandí. Rolando, ¿cómo estás? Gracias, igual un placer estar aquí. Me gustaría que hoy podamos comentar, en particular, hablar de una hacienda que le dio mucho trabajo a muchos orotinenses, la famosa Hacienda Coyolar, Que es donde está la casa bonita esta, la grandota. que ya no es tan bonita, ¿verdad? Pero que la asociación que yo represento está impulsando su restauración y el INDER está apoyando esa restauración. Porque como tal, digamos, se para uno al frente y es imponente. Esa casa tuvo que haber sido hermosa con sus balcones, con sus jardines. Claro. Y digna de una persona con muchísimo poder, me imagino. Esa económico. casa está cumpliendo este año 131 años. 131 Ni siquiera fue años de construida en el siglo pasado, fue en el antepasado. Bueno, Es ojalá, la edificación más antigua de Orotina y de todo el Pacífico Central y Sur. ojalá lo logren porque sería una belleza verla restaurada y reconstruida como tiene que ser. Pero los recuerdos que ella evoca en cientos de orotinenses son imborrables. Bueno, yo en realidad la conocí la casona pasando frente a ella porque yo soy de Ceiba. Yo le puedo hablar, ahora que usted dice lo del ganado, pues para mí, nosotros le llamamos toriles, porque nos íbamos a jugar ahí. Ya no había tanto movimiento, cuando yo era pequeño ya no había tanto movimiento de ganado, pero mi papá nos cuenta que la cantidad de sabaneros que se acercaban de diferentes lugares, traían ganado de bajamar, traían ganado de lo que ahora se conoce como Cuarros, Lagunillas, todas esas partes, eran días enteros sacando ganado de las fincas para traerlas al ferrocarril. Ahí en Ceiba hay unas plataformas donde el ganado subía para poder entrar a los vagones. Los toriles. Los toriles, los famosos toriles. Eso, hay una casa muy hermosa en Ceiba, una casa roja con blanco, siempre la conocimos así, porque era del dueño de la hacienda Choloteca, si no me equivoco. Y papi dice que era una fiesta cuando había que cargar ganado en esos toriles a los vagones, porque ya imagínense, meter ganado que tenía 3 años tal vez de estar en un potrero que nunca se había acercado, aquello era un espectáculo, era inmenso. Sí, cientos, para no decir que miles de cabezas de ganado ingresaban al... Solo la hacienda Coyolar llegó a tener 20,000 cabezas de ganado en su mejor época, ¿verdad? Pregunta, ¿y dónde lo llevaban? Le decía, es que había un nombre, la plaza era que le decían en Alajuela, que era el matadero. Había una plaza en Esparza, había una plaza en Alajuela, habían plazas en Heredia. El tren llegaba hasta esas plazas. Por supuesto, llegaban muy cerca, pero también tenían el sistema tradicional del arreo, ¿verdad? Podían llevarlo por vía del arreo. Sin embargo, el Ferrocarril del Pacífico introdujo lo que se conocen como los coches ganaderos, ¿verdad? Los vagones ganaderos, y era la forma más fácil de transportarlos. Y más económico, me imagino. Por supuesto que sí. Ahora que, perdón que lo interrumpa y perdón que me ría, porque es que ahora que usted dice eso, nosotros solo teníamos una vaca, y era una vaca lechera que nos habían regalado. Ah. Esa vaca no podía correr, era una vaca muy vieja, pero muy buena para dar leche. Nosotros no teníamos una finca. ¿Sabe qué hacíamos? Las veredas de la línea del tren eran muy ricas en pasto, porque crecía mucho y caía mucha semilla de los coches, entonces nacía. Y nosotros nos íbamos a pastear la vaca en la línea del tren. Y aunque usted no me lo crea, yo me acuerdo más de una vez tener que carrerear la vaca porque ya venía el tren y la vaca no se quería quitar de la línea férrea. Y tener que tirarnos, mi hermano y yo, a una quebrada, tirar la vaca, así, empujada casi a la orilla y tirarnos en una quebrada para que el tren pasara.
Sí, había mucho pasto ahí porque también recuérdate que los baños del ferrocarril, los inodoros, pasaban directo, Ah, ¿verdad? sí, eso era. Entonces ahí había mucho Hay abono. un dicho, ¿se acuerda? Más largo que una mía en tren. Exacto. Porque usted se echaba una orinadita ahí y iba Se iba dejando. y terminaba ahí en Cambalache. Sí, pero sí. ¿Y cuántos accidentes? ¿Usted se acuerda que el tren, bueno, por eso tiene la figura que tiene, el tren arrollaba perros, arrollaba vacas, caballos y lo que se encontrara por la línea del tren se lo llevaba? Y tú mencionabas que José Miguel Rodríguez Villarreal tenía como una especie de zoológico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues Fernando Castro también tenía otro gran zoológico ahí en su hacienda, enorme, con aves exóticas que él trajo de la India y de todos esos viajes que hacía. Y quería tener como un pequeño paraíso en ese lugar. No, y es que si uno se posiciona, digamos, en Coyolar, está la Casa Hermosa, bueno, el centro de donde están los toriles, porque ahí también hay, en Coyolar también hay encierros para ganado. Sí. Está la estación, que creo que es una de las más grandes, se parece mucho a la de Atenas, la de Coyolar, 2 pisos. Y el centro en realidad es muy bonito. Bueno, ahora tiene la iglesia, no sé si en aquel momento la iglesia católica que está al frente. No, no estaba ahí, solo estaba la estación de Coyolar, pero sabes que esa estación originalmente no estuvo ahí, ¿verdad? Ah, de verdad, esa parte no la sabía. La estación en realidad, la original de madera, estaba exactamente enfrente de la casona, al otro lado de la línea. Por Bueno, eso te yo he remoto. contado un montón de historias, pero usted no me ha contado ninguna suya, así, con el puro tren, algo que le haya pasado, cuénteme, porque ya aquí estamos para compartir los dos. Nada así como que se me cayeran los anteojos en el puente del Río Ni Grande, ni volar con una mucho menos. licuadora. No, definitivamente yo era un niño más calmado que usted, muy sosegado, muy apegado a las faldas de mi madre y de mi padre. Y no, la anécdota que yo recuerdo siempre es que todo el año esperábamos salir de la escuela o del colegio porque sabíamos que nos íbamos para en diciembre a Cabinas de San Isidro. En el Roble de Alajuela. Eh, En el Roble de Punta Arenas. sí, por ahí, Chacarita, ahí en Roble más o menos. Entonces, pues todo el año esperábamos ese viaje, lo hacíamos en tren. Se podía hacer, incluso en esa época ya había bus, ¿verdad? Pero preferíamos hacerlo en tren. Y era una felicidad y una alegría andar en familia en esos coches repletos de gente porque ya era la temporada alta, ¿verdad? Ya todo el mundo quería ir a Punta Arenas. Y es que Costa Rica, alrededor del tren, pasaba uno de un complejo de ciudad como era San José, ¿en cuánto? ¿En hora y media? ¿Cuánto durábamos? 2 horas y media, dependiendo de cómo estuvieran las condiciones de la línea férrea. Originalmente, cuando eran las locomotoras de vapor, se duraban hasta 6 horas. Después vinieron las primeras eléctricas, se redujo a 4 horas y después llegaron las eléctricas más rápidas y se podía hacer en 3 horas y media, incluso en 3 horas en un día muy despejado. Pero como tú dices, dependía mucho del tránsito ferroviario. Pero era hermoso Precioso. viajar. Ahora usted me decía cuando estábamos conversando fuera de cámaras, cuando ya llegaba y usted empezaba a ver el mar. Era impresionante, impresionante. Sí, yo recuerdo, había ciertos lugares que yo esperaba en la ruta del ferrocarril al Pacífico. Cuando uno pasaba a la estación de Quebradas en Atenas, yo ya sabía que en algún momento se iba a abrir ese panorama y iba a poder observar esa serpiente plateada que es el Río Grande de Tárcoles. Se veía ahí desde lo alto. Ya eso nos anunciaba que nos estábamos acercando al mar. Pero primero venía la diversión que nos íbamos a encontrar en Orotina, ¿verdad? Una de las estaciones para mí más hermosas de todo el recorrido que tenía el ferrocarril era la Gruta de Concepción. Escuchar esa caída de agua, ver la Virgencita ahí donde la tenían, que siempre la conservaban hermosa, llena de flores. Esa para mí era una de las estaciones más bonitas que tenía el recorrido. Era la única estación completamente aislada, no había acceso por carretera, solo se llegaba por tren. De hecho, desapareció cuando desapareció el ferrocarril. El Era- pueblo de Concepción desapareció. Desapareció el ferrocarril y quedó condenada a desaparecer, ¿verdad? Precisamente por ese detalle. Qué hermoso es hablar del tren. Ahora, bueno, yo no sé si me da permiso, le cuento una Cuéntame, historia. tranquilo. ¿Usted se acuerda que antes el radio avisaba de que venían familiares o se mandaba un mensaje por medio de... Y era fijo.
O sea, Gio, su mamá viene en el tren y no había otra forma de corroborar si venía, no había WhatsApp, no había celulares, no había nada. ¿Venía o no venía? Entonces uno iba a esperar a los familiares al tren. Ya nos avisan de que venían mis tíos y nos llevamos nosotros un carretillo porque vivíamos a 300 o 400 metros para jalar las maletas, ¿verdad? Resulta, era el tren de las 2 y después había otro tren 2 horas después. Nunca se me olvida. Y dice mami, si no, no vienen los tíos en el tren de las 2, se vienen para la casa y después van. No hay problema, está bien. Llegamos y no llegó nadie en el tren de las 2. Y me dice mi hermano, quedémonos. De por sí en el otro tren vienen los tíos y no nos van a socollonear ni nos van a nada porque van a estar los tíos. Ay, Gio, por amor a Dios, que en el de las 4 no se bajó nadie tampoco y cogemos aquel carretillo para la casa. Solo Dios sabe cómo íbamos de asustados. Para no cansarlo con el cuento, a medio camino ya venía mi mamá. Y en aquel tiempo las mamás primero le zampaban a usted con el chilillo canilla venado y después preguntaban qué era. Mi mamá, oiga, fue como haber visto una figura de esas de esto de la Guerra de las Galaxias. Mi mamá venía con un coso así de un leño y uno por allá. Yo me acuerdo que yo me tiré por debajo. Gracias a Dios no nos sonaron ese día los tarros, como decían, pero por confiarnos en el tren de las 4, casi nos aporrean los tarantines. Bueno, es parte de las vivencias del ferrocarril. Oí historias de cuando la electricidad venía del ferrocarril, que la compartía con ciertas casas, ¿verdad? Sí. Los primeros tiempos del ferrocarril, porque ya después llegó el ICE y la red eléctrica. Pero en esos primeros tiempos, ahora que usted hablaba de que esperaban un tren, la gente sabía, por ejemplo, que venía el tren viendo los bombillos en las casas, Sí. ¿verdad? El cimbre. Y bajaba el voltaje, porque ya eran locomotoras eléctricas que consumían mucho, y al consumir mucho, todas las casitas que dependían de esa electricidad quedaban casi que menguadas, ¿verdad? Entonces me llamó la atención ahora que dijiste eso, de que había una forma de saber cuándo venía un ferrocarril. Obviamente estaba el silbato, ¿verdad? Que era la forma tradicional. ¿Cuántos amamos el silbato de esta locomotora 130, el sonido muy particular que ella tenía? Hay una anécdota sobre las venteras que me contaron, venteras, señoras mayores, que ellas, las venteras de Atenas y las venteras de Orotina, llegaron a un acuerdo. Para no tener problemas entre ellas, las de Orotina podían ir hasta, Escobal. no, hasta la estación de Concepción. Y las de Atenas llegaban ahí y se devolvían y se venían. Puede ser que hubo problemas en algún momento porque algunas quisieron pasar la frontera y se armaron esos problemas, pero sí tenían hasta en eso un acuerdo. Incluso tenían un acuerdo con los maquinistas. Había maquinistas y conductores que no les gustaban ventas dentro, pero a otros conductores y maquinistas los convencían regalándoles gallos. De, bueno, pase, pase, suba. Pero eran una excelente representación de la buena cuchara que han tenido toda la zona, porque comer en el tren era una delicia. Este fin de semana pasado nos dieron un pollo achotado delicioso, una vecina de aquí, Orotina, lo disfrutamos. Y bueno, el ferrocarril también estimuló nuestro paladar, recordándonos el sabor de esas deliciosas comidas. Yo creo que por allá nos están haciendo señas. Creo que llegamos al final de este episodio. Bueno, estaremos terminando hoy, pero vamos a continuar con el próximo episodio. Esperamos sus comentarios y Rolando, de nuevo, un gusto. Qué placer, no, muchísimas gracias. Primero y segundo, espero que hayan muchos más, de verdad. Bendiciones para Gracias. este podcast tan bonito sobre... Rieles. Listo.
Eran días enteros sacando ganado de las fincas para traerlas al ferrocarril. Pregunta, ¿y dónde lo llevaban? Nosotros solo teníamos una vaca, teníamos una finca. Es tener que carrerear la vaca porque ya venía el tren y tener que tirarnos, mi hermano y yo, a una quebrada, tirar la vaca. Originalmente, cuando eran las locomotoras de vapor, se duraban hasta 6 horas. Era la única estación completamente aislada, no había acceso por carretera. Hay un dicho, más largo que una mía en tren. Se iba y terminaba ahí en Cambalache.